Viene a predicarnos el evangelio que a él le enseñaron. Y ustedes van a ver si es verdad o es mentira. Y le vamos a dar la oportunidad. Adelante. Desde hace muchos años la Iglesia Católica ha enseñado que María puede interceder por los vivos, por los que le sirven a Dios que actualmente están en la tierra. Yo tengo una opinión distinta a la de Luis Toro. Yo no tengo nada contra los católicos, contra la Iglesia Católica, pero quiero ser objetivo en lo que enseñamos y mostramos en nuestro canal. Si usted entiende que no tenemos la verdad, que no estamos hablando la verdad, no se suscriba a nuestro canal, no le dé like, ni haga comentario, porque yo mismo, si descubro que un canal no tiene la verdad, yo no lo apoyo. Si usted entiende que no tenemos la verdad con lo que decimos, no nos apoye. Pero quiero decirle a Luis Toro, ya que este señor le hace una pregunta a Luis Toro, que si María puede interceder por cada uno de nosotros, y él con versículo bíblico le dice que sí. Yo no estoy de acuerdo con Luis Toro porque la Biblia es enfática, la Biblia es clara, contundente con lo que dice. No hay confusión en la palabra de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mediante él se extiende la misericordia a cada uno de nosotros, sin ofender la eterna ley de la justicia. La misericordia de Dios se extiende a cada uno de nosotros. ¿Mediante quién? Mediante Jesucristo. Jesucristo fue el que puso el puente para que nosotros, que habíamos estado enemigos de Dios por la transgresión de Adán y Eva, nos habíamos alejado de Dios, Jesucristo pone el puente para que nosotros lleguemos a Dios. Jesucristo es el único que nos puede ofrecer salvación. Por lo tanto, él se merece toda la gloria y toda la honra, sin olvidar que Jesucristo, que María, reitero, que María fue un instrumento que Dios escogió para que su hijo naciera de su vientre, y es una mujer bendita entre todas las mujeres, como dice la Biblia, no negamos eso. Pero ya de tomar a María como un instrumento, como lo ha tomado la Iglesia Católica, yo no estoy de acuerdo. En Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo es el camino, es el guía, es la dirección para que nosotros podamos llegar a Dios. No hay otro más. Así que Luis está enseñando esta doctrina que yo no estoy de acuerdo, y por eso subo estos videos, para mostrarle a ustedes que en algunas cosas la Iglesia Católica está equivocada. Así que siga viendo el video y mire lo que Luis Toro le dice a este señor que le hace la pregunta. No se quite, siga viendo el video, hermanos, para que usted vea cómo Luis Toro tergiversa la palabra de Dios. Escuche bien. Dios se hizo carne, vino a la tierra para que nosotros seamos salvos a recibirlo. ¿Verdad? Todo aquel que confesare el nombre de que Jesucristo es el Hijo de Dios será salvo, dice su palabra. Ahora bien, dice Dios en su palabra de que somos templo y morada del Espíritu Santo. Dios no vino por cuatro paredes. ¿Quiénes somos el templo y morada de Dios? Somos nosotros, según lo que yo entiendo.
no una iglesia, no unas paredes. Ahora, si nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo, lógicamente nosotros somos el templo de Dios. Jesucristo es la cabeza, nosotros somos la iglesia. Eso es lo que a mí me han enseñado. Y le pido a Dios sabiduría, porque si yo estoy equivocado, que me diga Dios la verdad, que me diga si en realidad esta es la verdad o la otra iglesia es la verdad, como lo dijo el Padre Toro. O es uno o es el otro. Otra pregunta: si yo sé que la palabra de Dios dice que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, y con todo respeto, la Virgen María, mis respetos, porque es un instrumento de Dios y yo respeto eso. Ahora, yo tengo claro que el único que murió en la cruz de Calvario es Cristo Jesús, y con respeto, no fue la Virgen María. No quiero ofender a nadie, yo quiero que me aclaren mis dudas. Entonces, ¿por qué muchos dicen vamos a pedirle a la Virgen María que interceda, que le diga al Señor Jesús que interceda por nosotros? Tenemos al Padre Toro acá. Si se quieren confesar, lógicamente ustedes lo buscan a él, no buscan al sacristán, porque él es el sacerdote. Entonces, en este caso, para mí, Jesucristo es el único sacerdote que intercede por nosotros ante el Dios Padre, porque él dio su sangre preciosa en la cruz de Calvario, tengo entendido. Ahora bien, ¿por qué ustedes, como les repito, la Virgen María, mis respetos, pero por qué ustedes hablan de la Virgen de Fátima, de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen, de un montón de vírgenes? Entonces, por eso estoy acá, para que él me aclare todas mis dudas. Vean ustedes la humildad de este hermano. Qué lindo, yo lo felicito. Yo lo felicito porque Jesucristo dice: a los humildes Dios los enaltece, a los soberbios Dios los humilla. Es una persona humilde, pero él mismo ha dicho, a mí me impacta, cada vez que hay un testimonio así me impacta, que él nació en la iglesia católica, le dieron catequesis, lo confirmaron, pero que no le dieron esa formación que debería darle de nada. A mí me duele eso, porque eso todavía sigue sucediendo. A mí me duele, porque cuántos niños han pasado por manos de catequistas y los catequistas han perdido el tiempo y no le han enseñado la palabra de Dios. Y después salen a la calle y los engañan, los confunden, porque no se perdió la oportunidad. Y luego, lo que él decía en la iglesia, falta un poquito o bastante amor. En la iglesia a veces la gente ni se saluda. ¿Por qué? ¿Por qué perder el amor, la capacidad de ser fraternos? Miren cómo se aman. Miren cómo se aman, decía Jesús, en la palabra de Dios, perdón. Cómo se aman. Y Jesús decía: este será mi distintivo, que se amen los unos a los otros. Será el distintivo que son mis discípulos. Y eso tiene razón, y es como una cachetada que me da a pata de oreja, como se dice. Porque tenemos que despertar. Tenemos que brindar amor, cariño a la persona que va a la iglesia. Tratarlo, darle la paz, porque a veces le damos la paz solamente a la familia, ni al que está al lado le damos la paz. Buena su reflexión. Pero luego, debo decirle que en cuanto a la pregunta que usted me hace del mediador, usted está un poquito confundido entre mediador e intercesor. ¿Sí? Interceder o rogar. Rogar es una manera de interceder, es una manera de mediar, pero no es lo mismo mediador que el que ruega. Usted puso el ejemplo del sacristán y el cura. Yo voy a confesar, yo no voy a buscar al sacristán, pero si yo voy a confesarme, lo más seguro es que me encuentre con el sacristán, y entonces le digo: ¿dónde está el cura? Que me quiero confesar. Y él me lleva, pero lo encontré a él y él me lleva al cura.
La Virgen María, cuando yo voy a Jesús, me encuentro con María y le digo, ¿dónde está su hijo? Lléveme para allá. Entonces eso es lo que hacemos con la Virgen María. Nosotros no creemos que María sea Dios, María no le quita el puesto a Jesús, sino que ella nos lleva a Jesús. Fíjense usted esto. Usted sabe que Dios se hizo hombre. Dios, figurémoslo así, Dios estaba en el cielo y nosotros aquí en la tierra. Para que Dios se hiciera hombre, el Emmanuel viniera con nosotros, hubo un punto aquí en la tierra céntrico. De Dios puso la mirada, María, fácata. Para Dios llegar a nosotros llegó por medio de María. No hubo problema. Siendo Dios podía llegar a usted y podía llegar a mí directamente sin utilizar a María. ¿Quién lo obligó a él a utilizar a María? Nadie. Podía llegar directamente a su mente y a su corazón sin utilizar a María. Pero quiso utilizar a María de allá para acá para que Dios llegara a nosotros. Pácata, lo hizo María y no hay ningún problema. De aquí para allá, para nosotros llegar a Dios, podemos utilizar a María y ella nos lleva a Dios, no hay ningún problema. Es el mismo canal, de allá para acá que de aquí para allá, no hay ningún problema. Ahora, si miramos lo que dice la Biblia sobre mediador, y usted y yo lo estudiamos, nos damos cuenta que rogar es una cosa y mediar es otra. Que rogar es una parte de la mediación, podría llamarlo así si usted quiere. Pero cuando la Biblia habla de Cristo mediador, no habla de Cristo que ruega, sino Cristo que media. Y no media porque está en el medio, sino media porque dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Pase por aquí, Juan, venga para acá. ¿Qué significa mediador? Aquí ya está en Primera de Timoteo 2:5, que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, que es lo que a usted le enseñaron. Pero en el 6 está la explicación. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hasta ahí estamos claros. Ahora, ¿qué significa mediador? Para usted mediador el que ruega. Entonces yo no puedo decirle a María que ruegue por mí porque la estoy utilizando como mediadora. Y eso no es verdad. Porque eso es lo que a usted le enseñaron, pero no es lo que dice la Biblia. Mire lo que significa mediador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Versículo 6. El cual se dio a sí mismo. Eso significa mediador. ¿Otra vez? El cual se dio a sí mismo. Eso significa mediador. ¿Otra vez? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Ahí no habla de rogar. Ahí habla de donarse. María no fue la Virgen María, fue Cristo. Ahí sí tiene razón usted. Nosotros cuando decimos que Cristo es el único mediador, porque nosotros también lo enseñamos. Nosotros enseñamos que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Pero sabiendo lo que significa. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Mire. Sí se puede rogar. Exhorto ante todo a que se hagan oraciones, peticiones, acciones de gracia. Oraciones que son rogativas. Peticiones, que es lo que hacemos con la Virgen María, se puede hacer. Eso se puede hacer. Ahí está. Se puede hacer peticiones, se puede hacer oraciones, eso se puede. Que es la palabra, lámpara a pies a mis pasos, es la palabra. Quisiera por medio de la Biblia que usted me dijera, porque yo lo ignoro, porque como allá hay muchas cosas, misterios, la Virgen María, ¿dónde está? Por ejemplo, el culto a los santos, corrupción que no tiene ninguna base en las escrituras. La mariolatría, convertir prácticamente a la Virgen en una diosa más, es decir, que es la mediadora, en circunstancia que es Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué la Virgen tendría que ser mediadora? Bueno, todas esas cosas, el rosario, las procesiones, las reliquias, el agua bendita, la medallita milagrosa, qué horror, la medallita milagrosa, todo eso es un montón. Pero eso no es, pero eso es fe también, es fe a ser cristiano. Espérate, voy a terminar la frase. Este montón de cosas que ha hecho en el fondo nos han ocultado a Jesucristo. Eso es lo más grave, ¿no es cierto?
el cristianismo es basado en Jesucristo, es cristocéntrico. Si nosotros no entendemos a ese personaje, el resto no vale nada, no vale nada. ¿Y por qué a su juicio se esconde a Jesús? ¿Por qué ha ocurrido eso? Claro, ¿y por qué se esconde a Jesús entonces bajo esa lógica? Porque es un ser muy peligroso. Fíjate, un ser comunista, un ser que dice, los últimos serán los primeros, ya de eso, basta, para que es un gallo muy peligroso. Después, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, bienaventurados los que sufren porque serán consolados, bienaventurados los misericordiosos, los puros del corazón, porque ellos verán a Dios. Ese gallo es muy peligroso, hay que crucificarlo muy rápido antes que se haga nada.